estarán realizando 2 servicios en el estacionamiento, uno de 8 a 9 de la mañana y el segundo de 5 a 6 de la tarde. Al momento solo tenemos una máxima capacidad de 120 vehículos de motor en el estacionamiento por cada servicio. Por esta razón es necesario llenar un registro para poder conocer a qué servicio asistirás. Es bien sencillo, al presionar el enlace te llevará directamente a llenar unos encasillados. En el encasillado tendrás la opción de llenar nombre de individuo o familia, teléfono o correo electrónico y servicio al que deseas asistir, ya sea el de las 8 de la mañana o el de las 5 de la tarde. De tener disponibilidad de espacio en el servicio que interesa, estará recibiendo una confirmación en su teléfono o correo electrónico que indicó. Te exhortamos a que le envíes esta información a tus amigos y familiares para que juntos podamos participar de esta preciosa experiencia de volver a la casa del Señor. Así que te esperamos. Dios te bendiga. Venimos a tu casa para darte lo mejor. Venimos a tu casa para adorarte, Salvador. Venimos a tu casa para darte lo mejor. Venimos a tu casa para adorarte, Salvador. Entrad por sus puertas con júbilo, entrad con alabanza. Muy buenas noches tengan todos. El Señor les continúe bendiciendo. A Él le doy las gracias por la oportunidad que me concede una vez más de compartir en este espacio de tiempo. A ti te agradezco la oportunidad que me brinda de llegar hasta tu hogar a través de estos medios, implorándole al Señor que te bendiga a ti y a toda tu familia, que bendiga a aquellos que de alguna manera u otra se enlazan en este compartir. Y si entre nosotros hubiese corazones que aún no han conocido de Jesús, te invito a que te des la oportunidad de tu vida para eternidad. En esta noche reciban un saludo de este servidor de la Iglesia Cristiana, de los ancianos de la congregación y todo líder que, como siempre reconocemos, en el esfuerzo que aportan, el propósito único es primero exaltar el nombre del Señor y luego llegar hasta tu corazón, llegar a tu casa, a tus oídos, por estos medios. A todos damos las gracias por esta oportunidad que se nos concede. El miércoles pasado estuvimos compartiendo en torno al tema de el discernimiento de espíritu, un don esencial para la iglesia en estos tiempos. En esta ocasión seguimos examinando asuntos que son sumamente necesarios para nuestro presente, asuntos que no se trata meramente de mirarlos como si están o no de moda, sino que son por fuerza la razón de ser, de mirar, contemplar la palabra, mirarnos en ella a base de las realidades que vivimos. El tema que estaremos considerando le puedes poner por título La guerra espiritual, nuestra posición en medio de ella. La guerra espiritual, nuestra posición en medio de ella. Vamos a leer un verso introductorio para entonces presentarnos en oración. Dice la palabra del Señor allí en Apocalipsis, capítulo 12, versos 7 al 9, de la siguiente manera. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua,
que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amado Señor, gracias por la oportunidad. Te imploro, oh Jesús, por favor, que en tu misericordia nos dé la sabiduría y la instrucción para que todo cuanto compartamos ciertamente sea bajo tu dirección. Seas tú quien nos inspires, seas tú quien nos hables. Tú que conoces cada corazón, te imploro desde el cielo, sigas fortaleciendo cada alma y tocando a aquellos que aún no te conocen, para que se den la oportunidad que marcará la eternidad para vida. Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu presencia, en tu hermoso nombre de Jesús. Amén. Habiendo leído el verso que sirve de introducción, si miras en el contenido del mismo, definitivamente es un lenguaje que alude a guerra. Una batalla entre el bien y el mal. Históricamente, desde que el humano tiene memoria, desde que la historia se recoge por escrito, la confrontación entre el bien y el mal, lamentable y tristemente, ha acompañado a la vida del humano. Eso yo creo que no hay que hacer un estudio muy profundo para así reconocerlo tú y yo. O sea que en cada sociedad, en cada nación, cada pueblo, tú encuentras esa confrontación entre el bien y el mal. Batallas a nivel de poblaciones, a nivel de naciones, a nivel internacionales, a nivel de individuos, de hogares, batallas. Así que esa lucha entre el bien y el mal no es un asunto que tú y yo nos inventemos, sino que sencillamente es un hecho que ha acompañado la historia del ser humano. En lo que tú y yo estaremos enfocando, según leímos allí en Apocalipsis, nos remontamos a la búsqueda de esa gran batalla entre el bien y el mal. Para empezar, si tú defines lo que significa batalla, batalla te refleja cualquier diccionario secular, es una gran confrontación que constituye un episodio o parte de una guerra o una gran confrontación entre fuerzas. Eso es una batalla. Si buscas la definición de espiritual, de forma sencilla te va a aludir a que las fuerzas envueltas definitivamente no son naturales. O sea, cuando juntas ambas expresiones, batalla y espiritual, pues te está hablando de una gran confrontación en donde las partes envueltas no son naturales y por consiguiente las fuerzas envueltas, oye, definitivamente para el humano no hay manera de medirlo por la capacidad que tenemos. La expresión batalla espiritual, si tú escudriñas la Biblia, te vas a dar cuenta que de por sí no hay una afirmación única que la defina. Es decir, esto es una expresión construida a base de los vocablos, de expresiones y versos que definitivamente tú y yo en gran medida estaremos considerando esta noche, y te adelanto el miércoles próximo. Porque por fuerza dentro de la naturaleza del tema, te estoy adelantando que lo estamos dividiendo en dos partes para poder cubrir todo el tema necesario bajo el asunto que nos compete en esta ocasión. Cuando hablamos del origen de la batalla espiritual, su causa y sus opositores, el propósito de compartírtelo en esta ocasión, para mí es bien importante que tengas algo bien claro. La intención no es, remotamente no es, traer preocupaciones indebidas, traer a la mente del ser humano más inquietudes, traer desasosiego. A veces uso la frase traer paranoia. O sea, la idea no es sembrar en alguien que nos esté escuchando un sentimiento, oye, paranoico de preocupación y sumirse en ansiedades. Ese no es el propósito. Sin embargo, el objetivo forzoso sí es que Dios entendamos lo que la Biblia dice sobre cada tema, sobre cada asunto. Porque como veremos probablemente ya el próximo miércoles, el concepto de batalla espiritual muchas veces se ha mal interpretado, mal usado. Inclusive el uso de esa expresión se ha traído a cosas que
cuando tú comienzas a mirar con calma la palabra, ciertamente se ha convertido así entre frases talismánicas, frases de su costumbre, sin tener una conciencia genuina de lo que se está tratando. Por eso es que estamos enfrascados en temas como los que hemos estado considerando los últimos miércoles. Al hablar del origen, la causa y oponentes, los opositores dentro de esa gran batalla. El origen, el mismo cielo. Si vas a la palabra Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Lo leímos hace unos momentos. Después hubo una gran batalla, ¿dónde? En el cielo. Recuerda siempre tu libreta, tu Biblia, tomando apuntes, siguiéndome. Este es tu estudio, lo harás tú por ti mismo ahí, yo solo te acompaño. Apocalipsis 12:7. Pues después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Así que el lugar de origen de esta batalla es el cielo. Como lectura suplementaria puedes considerar Isaías 14, verso 12. Isaías 14, verso 12, en términos del escenario de esta batalla original fue en el cielo. Su causa, es decir, la causa que motivó esta gran batalla allá en el cielo. Tristemente hay que señalar que la palabra nos enseña que se motivó en la soberbia, en la aspiración de un ser que pretendió ser semejante a Dios. La soberbia. Busca en Isaías capítulo 14, versos 13 al 14, y dice en esos dos versos de la siguiente manera: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Así que cuando comenzamos a hablar del tema de batalla espiritual a la luz de la Biblia, de la palabra, comenzamos a encontrar que donde se origina este concepto de guerra, de batalla, fue en el mismo cielo. Y la causa de esa gran batalla fue la soberbia, la aspiración de alguien que pretendió ser igual a Dios. Así que esa pretensión lamentablemente llegó a unas consecuencias entre lo que podríamos llamar dos fuerzas opositores. ¿Quiénes son estas? Satanás, por un lado, Dios por otro. Satanás, cuando tú buscas en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, te va a transmitir la palabra como él en sus propósitos, utilizando figuras que ya hemos visto en otros temas para los últimos tiempos, figuras y personas como lo es el anticristo, por ejemplo. Dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, mira el verso 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. 1 Tesalonicenses capítulo 2. O sea, fíjate cómo nos habla la palabra de que hemos recibido un evangelio que en última instancia no es para agradar a los hombres, sino a Dios y para nuestros corazones. ¿Probar en qué sentido? ¿Probar en qué término? Fíjate que te dije que la pretensión de Satanás fue la soberbia. Y el corazón del humano, te voy adelantando, se tiene que ir cuidando de ese sentimiento. ¿Por qué? Porque cuando pasas a 2 de Tesalonicenses, al capítulo 2 también, si miras el verso de 4 al 9, te habla de cómo este ser llamado anticristo se opone y se opondrá a todo lo que es Dios. Y este sentimiento nace ¿en quién? En Satanás. O sea, Satanás es el opositor de Dios. De hecho, cuando buscas entre las definiciones, o más bien nombres que se le dan a Satanás, está el adversario. ¿Adversario de quién? De Dios. ¿Y quién es Dios como oponente? Mira, según Isaías capítulo 42, verso 8, es ese ser maravilloso que la Biblia reconoce que no comparte su gloria con nadie. No comparte su gloria con nadie. Así que tenemos el origen de esta gran batalla, el cielo. La causa, la soberbia. Un sentimiento que nosotros los hombres
leímos, tenemos que cuidarnos para agradar a Dios, porque este evangelio no es para nosotros, sino para honrarlo a Él. Nosotros somos los beneficiados desde el punto de vista, oye, de lo que Él, en medio de lo que estamos viendo, hace provisión para nosotros. Y en términos de la conciencia de quiénes son las partes en esta gran guerra, esta gran batalla, Satanás por un lado, y esa la toman de 2 Tesalonicenses capítulo 2 versos 4 y 9, y Dios por otro, Isaías capítulo 42 verso 8. La consecuencia de esta batalla que se desató en el cielo, que empezó allí por la causa indicada y entre las partes que te he señalado. Mira, la consecuencia, si vas allí a Apocalipsis capítulo 12, veamos los versos 4 y 7, comienza a mencionarte los efectos que trajo, lo que provocó. Apocalipsis capítulo 12, versos 4 y 7, dice de la siguiente manera, el 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ese verso 4 nos adelanta que una vez se desata esta batalla en el cielo entre Satanás y Dios, por la pretensión de Satanás de ser como Dios, entre las consecuencias que vemos en la Escritura es que hubo una división en el cielo. Una tercera parte de los ángeles se fue con Satanás. Se los llevó Satanás, dice, los arrastró. Es decir, que hay que reconocer que Satanás tuvo audiencia. Satanás tuvo, seres angelicales que lo escucharon en su pretensión de ser igual a Dios. Y lamentablemente eso trajo una división en el cielo que motivó definitivamente que Satanás y esos ángeles fueran expulsados desde la presencia de Dios. Mira el verso 7 de ese capítulo 12. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Así que lamentable y tristemente esta batalla se remonta en su origen al mismo trono de Dios, a la misma presencia de Dios. Allí están los orígenes, en los principios de estas luchas. Satanás, pretendiendo ser como Dios, logró adeptos que le reconocieran esa aspiración, y esto provocó en el cielo definitivamente una confrontación sin precedentes y provocó que fuera expulsado del cielo por la división ocasionada. Y esa expulsión lo vemos en el verso 8 y 9 de ese capítulo 12. Mira para todos los fines esas porciones que te estoy citando. Examina Apocalipsis, versos 8 y 9. Y te voy a decir en esos dos versos cómo circunstancialmente Satanás y los ángeles fueron expulsados del cielo. ¿A dónde? A la tierra. Expulsados del cielo a la tierra. ¿Ves tomando nota? Mira dónde empezó esta batalla. En el cielo frente al trono de Dios. Una aspiración de soberbia. Consecuencia, división entre los propios ángeles. Una tercera parte se dejó arrastrar por Satanás. Fue expulsado del cielo. ¿A dónde? A la tierra. Con los ángeles que le seguían. No solamente se le expulsó, sino que se le condenó a muerte. Muerte eterna a él y a los ángeles. Así puedes encontrarlo en Isaías 14, versos 14, del 15 al 17. Isaías 14, versos del 15 al 17, dice así: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Fíjate, de una aspiración tan alta de ser como Dios, como leímos ahorita que él decía, subiré para ser como Dios. De una aspiración tan grande, ahora es derribado, es arrojado, pero no solamente lo lanzan a la tierra, sino que va acompañado de una condenación que le alcanzaría en su momento. Dice, derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Si buscas Apocalipsis capítulo 20, verso 10, vas a ver precisamente cómo el lugar que está preparado para Satanás, la serpiente antigua, es el lago de fuego eterno. Es el lugar, la ruta última de Satanás y los suyos. Cuando Satanás llega a la tierra, expulsado que fuera del cielo, tristemente introdujo su pretensión, trajo su causa a la tierra, al escenario del mundo. Cuando tú lees allí en Génesis capítulo 3, verso 5, Génesis capítulo 3, verso 5, mira cómo dice la palabra: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Fíjate que la pretensión original de Satanás en su soberbia, ¿cuál fue? Ser como Dios. Ese sentimiento lo llevó a dividir ante el trono de Dios, entre los ángeles, el sentir y la lealtad. Expulsado que fuera a la tierra, acompañado de una condena de muerte eterna, viene y siembra el sentimiento que le acompaña a él en el ser humano. Fíjate que cuando él tienta a Eva y le hace su historia, le hace su cuento, le hace su exposición en términos de cómo él veía e interpretaba lo que Dios le había dicho a Eva, mira lo que Satanás le dijo a Eva. Le dijo, bien sabe Dios que el día que comáis, mira, de ese fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Es decir, amado hermano, cuando el ser humano allí, presente en Eva y detrás Adán, tomaron de aquel fruto, lo hicieron con el entendimiento o lo que ellos creían que lo iba a poner en una posición igual a ser Dios. Eso es soberbia. Fíjate cómo Satanás arrastra ese sentimiento y lo siembra en los humanos. Claro, Satanás sabía que ese sentimiento sembrado en los humanos, lo que iba a hacer era traer división entre el humano creado por Dios y su creador. Y esa división, ¿sabes para qué era? Precisamente para convertir a los humanos en sus adeptos, en sus aliados, en sus pretensiones de ser, en su soberbia, oye, como Dios. Y lamentablemente tuvo fruto. Y tú y yo lo sabemos. Cuando tú examinas Romanos capítulo 5, verso 10, mira lo que dice la palabra del Señor ahí. Romanos capítulo 5, verso 10. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Un verso hermoso en cuanto a la parte de la reconciliación. Pero ¿cómo comienza diciendo el verso? ¿Cómo nos llamó a los humanos el verso? Enemigos. ¿Dónde nació esa enemistad entre el humano y Dios? Nació en Génesis. Allí cuando escuchamos a Satanás metiéndonos en la cabeza que podíamos ser grandes. Y lamentablemente allí, aquella guerra que empezó en el cielo se extendió hacia la tierra. Si buscas en Colosenses capítulo 1, verso 21, mira cómo se les llama. Dice, y vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Fíjate, amado hermano, cómo el vocabulario que está usando la Biblia. Empezamos allá ante el trono de Dios en una gran batalla, decía, entre Miguel y los ángeles contra Satanás y sus ángeles, una gran batalla. O sea, esto es un lenguaje de guerra, esto es un lenguaje circunstancialmente que tenemos que reconocer que es de violencia, que es de fuerzas, es de una confrontación mayor. Y esa confrontación mayor fue sembrada en el ser humano. Y al escuchar el humano a Satanás, se declaró enemigo de Dios, y así le llama la Biblia, los dos versos que te he citado, enemigo de Dios. No tiene otra cualificación. De hecho, es un momento para que hagamos un paréntesis y nos acordemos de algo, todo lo que me estén escuchando, y esto, aunque no lo creas, con cariño y amor a tu corazón, si tú no conoces a Jesús, aunque suene duro, todo aquel que no conoce a Jesús, yo antes de conocer al Señor, era un enemigo de Dios. Por mejor ciudadano que nos creamos ser, si no conocemos a Cristo y no hemos rendido a sus pies, somos enemigos de Dios en medio de una gran batalla de grandes, fuerzas espirituales. Esa enemistad definitivamente llevó a lo humano a arrastrar la misma condenación que se pronunció contra Satanás. Por eso cuando tú buscas allí en Romanos capítulo 5, verso 12, versos tan conocidos que a veces repetimos trilladamente, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todo ser viviente o humano que no ha rendido su corazón a los pies de Jesucristo, aunque suene triste y duro, es un enemigo de Dios. Esa es la posición bíblica dentro del tema que estamos viendo de guerra espiritual. Es un enemigo de Dios. Y yo quiero que tú y yo vayamos internalizando. O sea, a nadie le debería interesarle el enemigo de Dios. A nadie, a ningún humano. Pero tristemente, aunque parezca extraño para ti, para mí, que sí conocemos al Señor, oye, hay muchísimos humanos que lamentablemente no les preocupa, no les interesa, no les da ninguna importancia a la posibilidad de ser enemigos de Dios. Sin embargo, en esa realidad de esa batalla que empezó en el cielo, batalla que obviamente Satanás perdió en el cielo, de donde fue expulsado con una condenación eterna,
Cuando Satanás la trae a la humanidad, a la tierra, e introduce su pretensión, la pretensión de su causa, de la soberbia, oye, Dios no se quedó sentado. Si lo quieres hablar en el argot militar, Dios contraatacó. Dios inmediatamente en Génesis 3:15, tan conocido que es, Dios advirtió, apercibió, proclamó lo que iba a hacer ante aquella perturbación que Satanás trajo al humano, aliándolo con él, con Satanás. En Génesis 3:15, ¿qué es lo que dice la palabra? Y pondré enemistad. Mira el vocablo otra vez. O sea, esto no es un vocabulario liviano, esto no es un vocabulario, oye, vamos a hablar de diplomacia, no. Traeré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, fíjate cómo cuando el humano cae por haberle prestado oído a Satanás, por haberse hecho partícipe, por haberse unido a la pretensión de ser igual a Dios, cuando el humano cae, fíjate qué grande, inmensa y maravillosa es la misericordia de Dios. Inmediatamente vino con un plan para rescatar al caído, para rescatar al apresado, para rescatar a aquel engañado que por haber escuchado se declaró enemigo de su creador y se enlistó en las huestes infernales. Y en ese plan, Dios le advierte a Satanás y le anuncia al humano que iba a crear enemistad. O sea, la enemistad estaba entre Satanás y Dios, entre los ángeles que le acompañaban y los que quedaron con el soberano, que fueron 2/3 partes. Pero ahora la enemistad también estaba entre su criatura, el humano, y Dios, tristemente. Pero Dios le advirtió a Satanás que traía un plan que iba a crear enemistad entre Satanás y el humano. ¿Qué humano? El humano que creyera en el que venía a rescatar a la humanidad en Cristo. Palabras de guerra. Ante esa advertencia, conociendo Satanás a Dios, sabiendo Satanás que Dios lo que dice lo cumple y que Dios es muy recto y firme, Satanás hizo todo lo que se le ocurrió para intentar detener ese plan, para intentar detenerlo. Cuando tú buscas Apocalipsis capítulo 12, versos 1 y 2, acompáñenme, Apocalipsis capítulo 12. Veamos primero los versos 1 y 2, dicen de la siguiente manera: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Te adelanto que esa mujer aquí habla de Israel. Mira lo que dice: y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Una mujer que de Israel venía a dar a luz. ¿Quién? De Israel venía esa simiente de que Dios le habló a Satanás, del cual iba a su vez surgir la enemistad, y la descendencia de esa simiente iba a ser su enemiga, es decir, de Satanás. Jesucristo. Jesucristo. Si miran los versos 4 y 5, dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, hablando de Satanás, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. O sea, Satanás no quería que Jesucristo naciese. Satanás quería impedir aquel evento maravilloso de la encarnación. Quería impedir que Jesús naciera a este mundo, el Emmanuel con nosotros. Y lo intentó. Cuando digo que lo intentó, si vas a Mateo capítulo 2, verso 16, oye, esa historia, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando Jesús nació? Y se enteraron, oye, las autoridades romanas de que había nacido el Cristo. Se enteraban por las voces de aquellos hombres que querían verlo. Aquellos hombres que le prometieron a Herodes que si lo encontraban iban a regresar a decir dónde estaban. Como fueron advertidos por Dios de que no regresaran donde Herodes. Herodes se sintió timado, burlado. Mira lo que hizo y lo que proclamó. Dice, cuando vas a la palabra, ¿qué te encuentras? Congelación a intentos de Herodes. Que mataran a todo niño de 2 años o menos. Qué estampa triste la historia, ¿verdad? Para tratar de acabar con el nacido, con el Emmanuel entre los hombres, hubo una gran matanza de niños.
bien triste y lamentable. ¿Tratando de qué? De eliminar a Jesús, Satanás. No lo logró. Ese intento de lograr que Jesús no alcanzase su misión, su encomienda, no quedó allí. Cuando tú vas a Mateo capítulo 4, ¿qué es lo que te encuentras? Esa escena de la tentación. Mira, es Satanás tratando de impedir que Jesús honre al Padre y cumpla el propósito dentro de esta guerra. En particular, si miran los versos 4 y 9 de ese capítulo 4, dice así: y le digo, todo esto te daré, se refiere a Satanás hablando, todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás quería que Jesús lo adorara. Fíjate cuál fue la pretensión de Satanás en el cielo: ser como Dios. ¿Para qué? Para recibir obviamente la pleitesía de los ángeles, para recibir, el reconocimiento de los ángeles. Sentimiento que metió en la cabeza del humano ahí en Génesis. Ahora quería intentarlo con Cristo. Mira, todo lo que tú ves de estos reinos te los voy a dar a ti si me adoras, si te postras ante mí, intentando desviar a Jesús del plan dentro de esta guerra espiritual. Encontramos otro esfuerzo ante Satanás, ¿dónde? Pues tú y yo sabemos el resultado del que te acabo de decir. Jesús lo reprendió y le dijo: Dios no puede ser tentado, citando la palabra también. Luego lo intentó Satanás utilizando a Pedro. ¿Te acuerdas allí en Mateo capítulo 16, verso 22-23? Lo mencionamos la semana pasada. Pedro, después de escuchar al maestro hablando de que tenía que ir a Jerusalén a padecer mucho en medio de esta guerra, Jesús tenía que ir a padecer. Pedro se le acerca y le habla en el oído a sola, lo que parecía ser un buen consejo. Jesús, no permitas que esto te ocurra. ¿Y qué le contestó el maestro? Apártate de delante de mí, Satanás, sin contemplaciones. O sea, ahí estaba el diablo, estaba Satanás intentando detener a Jesús en la gran encomienda para rescatar a nosotros, los humanos, productos de esta guerra. Y también sabemos pues que Jesús lo ignoró. Así pues Jesús alcanzó dentro de esta batalla que empezó en el cielo, la encomienda que el Padre le hizo. Es más, podríamos decir cuál fue la determinación de Jesús en medio de esta guerra. Ve conmigo a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Mira los versos 28 y 29. Dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Jesús con estas palabras lo que estaba haciendo era explicándole a los fariseos y a todos los que escuchaban que en medio de esta gran batalla Jesucristo se le había metido en el escenario al diablo. Jesús nació, se encarnó en este mundo y se encarnó para librar la buena batalla en favor del humano que cayó y salió a Satanás allí en Génesis. Y en medio de esa expresión Jesús estaba diciendo: mire, ya yo me le metí en la casa al hombre fuerte. Y te puntualizo algo. Fíjate que Jesús le llamó hombre fuerte. Es interesante. Y esto lo veremos luego la semana próxima, en términos de nuestra actitud. Aun cuando hay una facultad, aun cuando a Dios le place poner en tus manos y en mis manos unas herramientas, hay unos asuntos de respeto que la Biblia nos enseña que todos tenemos que aprender a observar con cautela, por razones bíblicas. Y Jesús le llama hombre fuerte. Dice: no tiene que atarlo. O sea, Jesús estaba diciendo: mira, yo estoy aquí echando fuera demonios, porque yo estoy aquí luchando por las almas. Estoy luchando por los que fueron convertidos en aliados de Satanás. Yo estoy luchando por ellas. Se las estoy arrebatando de las manos. Estoy echando fuera demonios. Me le metí, en su territorio. Una guerra declarada, abierta, no disimulada. Es tremendo, ¿verdad? Esa fue la determinación de Jesús. O sea, fíjate como por un lado Satanás trató de detenerlo, pero no pudo. Y Jesús no solamente no pudieron detenerlo, sino que fue a la ofensiva detrás de las almas. Esos son los bienes de que habla ahí esa lectura que hicimos. Esos bienes cuando dice, porque no, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Esos bienes son las almas. ¿Y por qué Jesús dijo sus bienes? Porque recuerda
Todo ser humano, mientras no conozca a Jesucristo, está aliado a Satanás. Pero te dije al principio que aunque parezca pesado, todo ser humano, por mejor que sea como ciudadano, si no se ha rendido a los pies de Jesucristo, lamentablemente es enemigo de Dios. Por eso es que Jesús le llamó sus bienes. ¿Los bienes de quién? Del adversario, del hombre fuerte. Oye, Jesús no solo determinó entrar en el escenario de la gran batalla, sino que estuvo dispuesto a sufrir, sacrificarse en medio de esa batalla con tal de vencer y finalmente imponer su potestad sobre toda fuerza y principado del Espíritu. Así lo puedes encontrar y estudiarlo con calma en 1 Corintios 15, 20 al 26. Cómo Jesús impuso a todo principado. Más aún, cómo anuló el decreto de muerte, ese decreto que se pronunció allí en Génesis a causa de que el hombre escuchó la voz de Satanás y pretendió ser como Dios. Ese decreto de muerte que nació allí en Génesis, oye, Jesús lo anuló porque pagó el precio delante del Padre, a precio de sangre, compró la condena para que aquellos aliados de Satanás que quieran desertar de su ejército vengan al de Cristo. Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oye, mira qué tronco de victoria, mira ese lenguaje de guerra. Jesús, el Maestro, oye, en la segunda persona de la Trinidad, se encarna. Satanás no pudo detenerlo. Oye, sí, él nació, creció, se sacrificó. Y antes de morir y resucitar, luchó por las almas. Y en la mayor, el punto culminante de esa lucha fue en la cruz, donde compró el derecho de reclamar cada alma que le reconozca como el Señor, como el soberano, como el que venció a los principados y a las potestades y al mismo Satanás. ¿Cómo queda entonces el escenario de la humanidad a raíz de la resurrección de Jesús? Pues mira, toda la humanidad tiene la oportunidad de aliarse con Dios aceptando el rescate de Cristo. Te repito, toda la humanidad tiene la oportunidad de aliarse con Dios aceptando el rescate que Cristo trajo en la cruz. Mientras no lo aceptemos, seguimos aliados al diablo. Recuerda, aquí hay dos bandos que estamos observando esa guerra nació donde en el mismo cielo. El bando de la maldad encabezado por Satanás, el soberbio que aspira al reconocimiento, y el bando del glorioso Dios de los cielos que no comparte su gloria con nadie. No hay puntos medios. Si yo no me he rendido a Jesucristo como Señor, yo pertenezco, soy aliado, soy parte del ejército de Satanás, aunque eso me moleste o me duela. Así que quien no lo acepta se queda como aliado de Satanás. Mira, Jesús nos dio unas palabras bien sencillas. Acompáñeme a Mateo capítulo 12, verso 30. Mira qué sencillo lo dijo Jesús. El que no es conmigo, contra mí es. Recuerda, estamos marcados en una guerra, en una batalla, dos bandos. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así lo puso Jesús sencillo. Así que si lo miras de otra manera, quien no reconoce el rescate que Cristo compró en la cruz para la humanidad, se queda matriculado en el ejército de Satanás. Quien reconoce ese rescate, ese sacrificio tan maravilloso y hermoso, oye, abandona el ejército de Satanás y es reclutado en el ejército de los cielos. En el ejército de los cielos, que tiene como comandante en jefe a Jesucristo. Ves grabándolo en tu corazón. Sé el aliado de Jesús. Oye, tú no te has preguntado, como te estaba hablando de dos bandos, dos ejércitos, ¿cómo trata Satanás a sus aliados en estos dos bandos? Que Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge conmigo, desparrama. Por consiguiente, el que conmigo es, conmigo recogerá. ¿Cómo tratará Satanás a sus aliados? Mira, aunque te parezca extraño, aquellos hombres, aquellos humanos, aquellos seres vivientes que no solamente ignoran a Cristo, sino que abierta e intencionalmente prefieren la maldad, y créeme que hay muchos. Quizás te suene extraño, hay muchos.
Hay muchos que prefieren la maldad antes que pensar en Dios. Eso, si lo quieren mirar así, aunque suene fuerte y feo, son fieles a Satanás. ¿Y sabes que a eso Satanás los prospera? Quizás tú digas, ¿y dónde sale eso? En Mateo 4, 8 al 9 leímos que Satanás llevó a Jesús y le mostró todos los reinos del mundo. ¿Por qué se lo mostró? Porque son de él. Él es en este momento, oye, este es su gallinero, está metido aquí en este mundo. Y entonces él se los ofreció a Jesús. Se los ofreció. Como se los ha ofrecido a muchos humanos. La diferencia es que Jesús no los quiso. Los humanos les encantan los ofrecimientos de este mundo. Se los compran. Oye, y quien decide serle fiel a Satanás, oye, le trae a su vida lo que tú y yo llamaríamos bendición si fuéramos de parte de Dios. Le trae, oye, muchos parabienes, le trae muchos favores. Por eso, en la lectura larga, solo te mencionaré algunos versos, pero acompáñame al Salmo 37:7. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Mira, el salmista reconoció que a su alrededor había muchos hombres que hacían la maldad y él los veía prosperar. Mira, tú y yo sabemos que hay muchos seres humanos que le han dado la espalda a Dios abiertamente, que le han gritado a los cuatro vientos, oye, que parecen en esta tierra muy prósperos. Tú y yo lo sabemos. ¿Cuántas veces tú has escuchado decir que cómo es posible que un ser humano noble, que hasta conocemos que se congrega en un sitio, tuvo un accidente, oye, sufrió un percance? ¿Cuántas veces se han levantado voces diciendo, ¿y por qué eso no le pasó a un malo? He escuchado frases como esa. ¿Y cómo es posible que sin embargo a la maldad no le ocurre nada? Muchos dicen cosas como esa. O sea, personas que fielmente aman más la maldad que pensar en Dios, encuentran mucha prosperidad en esta tierra. Claro, tienen un respaldo inmenso de alguien que les interesa que se queden con él. Puedes buscar como lectura suplementaria Salmo 73, versos 2 al 3. Jeremías, capítulo 12, verso 1. Jeremías le preguntaba a Dios que cómo era posible que los humanos prosperaran. Daniel, capítulo 11, verso 36. Malaquías, capítulo 3, versos 14 al 15. O sea, hablan de cómo los malos prosperan, cómo el impío prospera y cómo se lo cuestiona el hombre de Dios. Y Dios siempre tiene respuestas. Pero en este momento lo que quiero es que vea cómo Satanás sí es capaz de tratar lo suyo cuando le son fieles. Es una guerra, no se te olvides. Tiene que hacer ofrecimientos, tiene que traer cosas que entusiasmen, que gusten. Nombres, renombres, títulos, etcétera, bienes, posesiones. Oh, sí. Sin embargo, aquellos inconversos, porque siguen siendo inconversos, y todo inconverso sigue siendo parte de ese ejército de Satanás. Aquellos inconversos que son pasivos, es decir, que no les interesa la maldad. Mira, hay personas, ya te dije, que son excelentes ciudadanos, muy buenos, pero no les interesa la maldad, pero tampoco buscan de Jesucristo. Mira, muchos de ellos, lamentablemente, Satanás se dedica a torturarlos. ¿En qué sentido? En el sentido de que no son activos con él haciendo maldad, pero no buscan de Jesucristo, pero Satanás se quiere asegurar de que se queden quietecitos. Y a veces cuando hay movimientos de parte de un corazón, los tortura. ¿Cómo tú crees que fue la vida de aquel hombre conocido como el Gadareno? Cuando buscas allí en Marcos capítulo 5, versos del 1 hasta el 20, como una lectura larga, solamente mira el verso 5 como esencia de esa lectura. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedra. Ponte en un momento en la vida de ese ser humano. Tú caminando por los montes gritando quizás de dolor, quizás por los recuerdos, aunque fueran muchas veces incongruentes, por frustraciones, por fracasos, hiriéndose el mismo, mira, con piedras. ¿Qué cuadro? Atormentado. Hay muchos seres vivientes en esta tierra atormentados, que Satanás se entretiene con ellos, tratando de mantenerlos siempre, oye, debilitados, quietos, guardados. Seres humanos que muchas veces, y de forma triste y lamentable, cuando les llega la enfermedad, hasta cuestionan, ¿dónde está Dios? Ahí se acuerdan de Dios. ¿Cómo Dios permitió que yo enfermara? No nos acordamos de Él para servirle, pero sí para cuestionarlo. Oye, ¿y cómo tú crees que Satanás mira a esos seres humanos que se conviertan a Jesucristo? Si me vas siguiendo desde que empezamos,
nos remontamos al cielo, donde Él se sublevó con soberbia. Arrojado que fuera a la tierra, sembró su causa. La guerra se traslada a este escenario de la humanidad. Dios trajo en medio de esa guerra una declaración en términos de que Jesús vendría a rescatar al caído. Pero Satanás siguió ahí, trató de detener a Jesús, no pudo. Jesús triunfó, en la cruz lo venció a las tinieblas potestades, allí clavó el decreto de muerte del que crea. Pero mientras no crea, ese humano es que aliado de Satanás. ¿Cómo tú crees que Satanás ve cada vez que un ser humano se convierte? ¿Cómo le llaman en la guerra a aquel que abandona unas líneas de una milicia, de un ejército, para irse a la otra? Traidores. Así que Satanás nos mira. Así que si tú crees que Satanás te va a mirar con buenos ojos, jamás. Satanás te ve a ti que te convertiste a mí como unos traidores. ¿Y cómo tú crees que tratan a los traidores en la guerra? Con paños tibios. Los desertores. Porque así nos van a mirar. Mira, se va a hacerle la guerra y le atrae de una manera más violenta contra esos corazones, contra esos seres humanos. Por eso, si buscas allí Apocalipsis capítulo 12, verso 17, este texto lo hemos compartido en otros temas. Apocalipsis capítulo 12, verso 17 dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cada vez que un alma se convierte, sale de las líneas del ejército satánico y pasa a las líneas del ejército de los cielos, del Dios soberano, que tiene como comandante en jefe a Jesucristo. Contra cada corazón que dé ese paso, oye, tú puedes estar seguro que Satanás se revuelca, se enfurece, como vimos ahí, y decide hacerle la vida imposible hasta donde él pueda. ¿Para qué? Obviamente, para que uno se torne atrás, para que lo que comenzaste el día que te convertiste no lo termines, para que esa buena carrera, esa buena batalla de que habla el apóstol Pablo, que se trata de esto, tú te quitas de ella, no la libres. Satanás va a intentar de traer a tu vida desaliento, y para eso utilizan muchas herramientas que precisamente vimos cuando hablamos de que, oye, somos prudentes y avanzamos también. Herramientas como ¿qué? Como maquinaciones. 2 Corintios capítulo 2, verso 11. Te pasa si quieres, por favor, cuando compartimos ese estudio de cómo somos prudentes, pero avanzamos aún siendo dentro de esa prudencia, iglesia. Maquinaciones. Satanás maquina. Es decir, Satanás se sienta a diseñar planes, objetivos, propósitos para traerlos contra tu vida. Al empezar te dije que el propósito de este compartir no es traer un dolor de cabeza indebido a tu existencia, preocupaciones, no es traer noches de desvelo, no es traer, por favor, no que te conviertas en un paranoico de que ahora el diablo está velando en cada esquina. No se trata de eso. Hay que distinguir entre lo que es tener conciencia de lo que es ser ansioso, de lo que es perturbarse uno mismo. Manejar las realidades no es malo, es saberlas manejar. Y es bueno saber que tienes un enemigo que te observa y maquina contra ti, que como no es omnipresente ni omnipotente, depende de esos ángeles caídos que llaman muchos demonios, por el nombre que tú quieras, huestes espirituales que lo siguieron en su soberbia, depende de ellos para tratar de cumplir sus maquinaciones, de instrumentos humanos que utiliza, instrumentos como vimos ahorita que hasta que se deleite la maldad, maquina contra tu persona o te acecha. Vimos en Efesios 6:11 la vez pasada cuando hablamos de este tema de las herramientas de la maldad contra ti. En 1 de Pedro 5:8 dice la palabra que él anda como león rugiente. Hace poco leí un artículo de un pastor en Estados Unidos que decía, cuidado, muchos le llaman que ese león rugiente está mellado. No es darle elogio a la maldad. Pero ve observando que cuando Jesús habló de que se metió en la casa del hombre fuerte, no fue peyorativo. Le reconoció facultades. Y aquí dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si no hubiese posibilidad de hacerte tropezar, ¿para qué lo dice en la Biblia? ¿Para adornar? Estoy seguro que muchos escucharán esto y dirán, ese hombre no tiene fe. Mira, ese hombre se deja patear por el Espíritu. No, yo te quiero decir a ti que esto es muy serio. Y tengan cuidado, tengamos cuidado todos, me incluyo. El único que viene quizá compartamos alguna experiencia, acechos.
acechos de nuestras vidas, estorbos. Vimos en 1 Tesalonicenses 2:18 la vez pasada también, como el apóstol Pablo reconoció, oye, que había intentado ir a visitar hermanos, salir a ministrar a un lugar, a una región, y Satanás se lo estorbó. ¿Sabes lo que es que Pablo, el teólogo del Nuevo Testamento, el hombre que fue al tercer cielo, el hombre que hablaba más lengua que todos los demás juntos, más géneros de lengua que todos los demás juntos, el hombre, oye, que definitivamente Dios usó con poder, reconoció que Satanás lo estorbó en determinados momentos, en determinados planes? Pues si eso está ahí, no es de adorno, es para que tengamos precaución y atención. Oye, de que esto es una guerra, una batalla real, ante la cual tenemos que abrir los ojos y doblar las rodillas. Los ojos del Espíritu. De discernimiento de Espíritu tocado ya. Cuán importante es reconocer las causas de las cosas a nuestro alrededor. Satanás, oye, entre sus herramientas, aunque te suene extraño, hasta siempre espías. Acompáñenme a Mateo capítulo 13 un momento. Mateo capítulo 13. Mira los versos 36 al 39. Jesús relataba la parábola de la cizaña y el trigo. Y decía así: entonces, despedida a la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Salimos Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Tú eres hijo del reino, de la buena semilla. Y la cizaña son los hijos del malo. Seres humanos que prefieren el mal antes que a Jesús. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Cuando tú lees la parábola de la cizaña, Jesús enseñó a los discípulos que la dejaran crecer juntas. A la cizaña y el trigo. Espías de Satanás. Con propósitos determinados. A tu alrededor, aunque parezca extraño. No pienses que estoy paranoico, te estoy compartiendo la Biblia. Por eso comenzamos a hablar de guerra espiritual. Y te decía, mirarla en la justa perspectiva, en la bíblica. Esto no es una mera fraseología, no utilizar esa frase como un talismán. Guerra espiritual. No, hay unas verdades en la escritura que tenemos que reconocer con cautela. Siembras de espías en medio de las congregaciones, de la iglesia. Y esto no te lo hablar en este momento. Tenemos testimonio y en la congregación local saben que hemos tenido vivencias. Espías. ¿Tratando de qué? De minar la obra. Oye, Satanás se esfuerza entre sus herramientas precisamente por dividir la obra. Comenzamos Apocalipsis capítulo 12, verso 4. ¿Dónde empezó la guerra? En el cielo. ¿Qué hizo? Se llevó una tercera parte de los ángeles. O sea, dividir. ¿Por qué? Porque él sabe que hay un principio. Y Jesús lo citó en Mateo 12:25. Jesús dijo que ningún reino dividido puede prevalecer. Y Satanás trata de dividir tu hogar. Trata de dividir la relación tuya con tus hijos. Trata de dividir a tus hijos. Te trata de dividir con tus vecinos. Te trata de dividir la congregación donde tú te congregas. Trata de dividir las congregaciones. Mira, en estos tiempos de la pandemia se ha deleitado Satanás, montándose, oye, colándose por las grietas, trayendo disensión, diversidad de opiniones, críticas infundadas. Oye, amado hermano, ¿sabes quién saca ventaja de todo eso? El diablo. Más nadie. Y el mundo inconverso mirando. Oye, y el último punto, y solo te lo menciono como introducción porque ya vamos a seguir el próximo miércoles. Puntos como herramientas que Satanás utiliza y para qué. ¿Para qué maquina? ¿Para qué acecha? ¿Para qué estorba? ¿Para qué siempre espía? ¿Para qué trata de dividir la fuerza de la obra? Para que retrocedas. ¿Cuántas veces hablamos de fulanos apartados? Si supiéramos lo que ocurre en la vida de los apartados. Mateo capítulo 12, versos 43 al 45, te dejo con esta lectura por hoy. Mateo 12, 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. En medio de esta guerra que se vive por la humanidad, cuando un ser humano que ha salido del ejército de Satanás para llegar a los pies de Jesucristo se torna atrás, su estado postrero es peor. ¿Por qué?
por cosas que espiritualmente pasan en su vida, y con esas comenzaremos el próximo miércoles, si Dios lo permite. Solo para redondear por esta noche, por favor, no se trata de asustarnos, amedrentarnos, intimidarnos. Se trata de tener conciencia de que tú y yo vivimos en medio de una batalla que empezó en el mismo trono de Dios, ante el trono de Dios en los cielos, se trasladó a esta tierra, aún estamos envueltos en medio de ella. Hay dos mandos bien definidos, lamentablemente el humano no se da cuenta, y esta batalla, sí va a tener un fin, y lo veremos también el próximo miércoles, pero mientras tanto, tú y yo tenemos que vivir, mira, en paz, y creo de corazón a los cuatro vientos. Tengo problemas como todo el mundo, pero tengo paz en mi alma con relación a lo que es Jesucristo, lo que hizo su sangre en mí, y este mundo espiritual. No quiero sonarte indebido, pero Dios sabe. Solo preguntar a Dios cuánto me roba o no la paz. Yo sé en quién he creído. Vamos a orar en este momento, mi hermano. Señor, gracias te doy por los hermanos, por tus cuidados, te los encomiendo en acción de gracias, pidiéndote que los guardes de una forma muy especial. Señor, protégelos, pero que nosotros nos ocupemos con diligencia de tus asuntos y de entender el privilegio que tenemos de haber salido de las filas del ejército de la maldad y pertenecer hoy día al ejército del cielo. Cuida a mis hermanos de manera muy particular, y si alguien no te conoce, sea ocasión de reflexionar de que tú le estás llamando a enlistarse en tus filas. Para tu gloria y honra a Jesús. Amén. Recordándoles que mañana, Dios mediante, noche de postración en los atrios del templo, desde las 7 de la noche, te estoy convocando. Estamos allí orando y gimiendo y clamando. El viernes nuestra juventud sigue a la carga, unido a sus pastores, buscando del Señor y haciendo sus asuntos. Y el domingo regresamos a la casa, el primer culto a las 8, el segundo culto a las 5, escuelas bíblicas y discipulado a las 9, los caballeros a las 11, las damas a la 1, a las 7:30 nuestra juventud. Sigamos adelante, porque cada día es uno menos que nos falta para ver a Jesucristo. Dios le bendiga.